Alexandre Dubois empujó la puerta de roble macizo de su mansión en Mónaco y lo primero que sintió fue el silencio. No era el silencio normal de una casa grande. Era algo más denso, más pesado, como si el aire mismo se hubiera rendido. Acababa de llegar de 3 meses en Asia cerrando negocios millonarios, su maleta Louis Vuitton todavía en la mano, el traje de viaje impecable a pesar de las 14 horas de vuelo. Tenía 52 años y acababa de firmar el contrato más grande de su vida, 300 millones de euros en proyectos inmobiliarios en Singapur. Pero ahí estaba, parado en el hall de entrada de mármol italiano, con las luces automáticas encendiéndose a su paso, y algo no encajaba. La casa estaba demasiado perfecta, demasiado intacta, como un museo abandonado. Alexandre dejó caer la maleta y gritó: «Sofía, Lea, Gael». Sus voces rebotaron contra las paredes blancas y volvieron a él sin respuesta. Caminó por el pasillo principal, sus zapatos italianos resonando contra el suelo como disparos. La piscina infinita al fondo brillaba bajo el sol de la mañana. El agua perfectamente quieta, reflejando el cielo azul del Mediterráneo. Todo estaba en su lugar. Las esculturas carísimas, los cuadros de artistas muertos que había comprado en subastas, la tecnología de seguridad parpadeando en verde, indicando que todo estaba bien, pero nada estaba bien. Alexandre abrió la puerta del garaje con manos temblorosas y encontró vacío el espacio donde siempre estaban los 3 autos de la familia: el Mercedes de Sofía, el Tesla que le había regalado a Lea para cuando cumpliera 18, hasta el pequeño coche eléctrico de Gael. Todos desaparecidos. Su respiración se aceleró. Esto no podía estar pasando. No en su casa. No a su familia. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Revisó cada habitación con una desesperación creciente. La cama de Sofía estaba hecha con esa perfección que ella siempre exigía, pero su armario estaba extrañamente ordenado, como si alguien hubiera sacado solo lo esencial. La habitación de Lea, normalmente un caos de ropa y libros, estaba vacía de vida. Solo quedaban los muebles. El cuarto de Gael, con sus pósters de superhéroes, parecía congelado en el tiempo. Alexandre se agarró del marco de la puerta, sintiendo que las piernas le fallaban. 52 años construyendo un imperio y en ese momento se sentía como un niño perdido. Bajó corriendo hasta el escritorio, buscando alguna nota, algún mensaje, cualquier cosa que le explicara esta pesadilla. Sobre el escritorio de caoba estaban los 3 teléfonos móviles de su familia, perfectamente alineados como soldados rendidos. Alexandre los agarró uno por uno, las manos temblándole tanto que casi los deja caer. Estaban apagados, todos apagados. Esto no era un secuestro normal. Los secuestradores siempre dejaban algún rastro, alguna demanda. Aquí no había nada, solo ausencia. Se dejó caer en la silla de cuero, la misma donde había pasado incontables noches revisando contratos mientras su familia dormía arriba. La misma silla, desde donde había tomado miles de llamadas de negocios, pero ninguna llamada de su hijo preguntándole cuándo volvería a casa. La ironía le golpeó como un puñetazo. Había construido palacios para extraños, pero nunca tuvo tiempo de conocer los sueños de sus propios hijos. Fue entonces cuando vio el caballete en el rincón del estudio, algo que nunca antes había estado ahí. Alexandre se levantó lentamente y caminó hacia él como hipnotizado. Era una pintura inacabada de Sofía, algo que ella jamás le habría mostrado, porque él siempre le decía que la pintura era solo un hobby, no algo serio. La imagen lo dejó helado. Era su mansión, pintada en tonos grises y negros, con trazos agresivos que hacían que la casa pareciera una prisión.
Pero había algo más, una única línea de colores vibrantes, naranjas, rojos, amarillos, que escapaba del borde de la tela como una fuga desesperada hacia la libertad. Alexandre sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sofía había pintado su propia escapatoria, y él había sido tan ciego que nunca lo vio venir. Al lado del cuadro había una nota manuscrita con la letra elegante de Sofía, solo unas pocas líneas en papel crema. Alexandre la tomó con dedos temblorosos y leyó: «El tesoro no está aquí. Tienes que elegir entre los millones y la vida. Por favor, no nos busques a través de la policía. Búscanos a través del corazón». Las palabras se clavaron en él como cuchillos. No había firma. No había despedida, solo esa sentencia que lo juzgaba sin piedad. Alexandre dejó caer la nota y se miró las manos. Esas manos que habían firmado contratos por millones, que habían construido rascacielos, que habían cerrado negocios en 5 continentes. Pero esas mismas manos nunca habían sostenido a su hijo mientras lloraba. Nunca habían acariciado el cabello de su esposa sin estar pensando en la próxima reunión. Se dejó caer de rodillas frente al cuadro, algo que Alexandre Dubois nunca había hecho en su vida. Él no se arrodillaba ante nadie. Él era quien hacía que otros se arrodillaran con sus ofertas y su poder, pero ahí estaba, en el suelo de su mansión vacía, con el traje arrugado y las lágrimas comenzando a quemarle los ojos. Por primera vez en décadas, sintió algo que no sabía que todavía existía dentro de él. Miedo real, no el miedo de perder dinero o contratos, sino el miedo de haber perdido lo único que realmente importaba. La luz del Mediterráneo entraba por los ventanales gigantes, iluminando el cuadro de Sofía, y Alexandre entendió el mensaje. Su familia no había sido secuestrada. Había escapado. De él. Alexandre se quedó ahí no sabe cuánto tiempo, mirando esa línea de colores vibrantes que huía de la prisión gris. El sol ya estaba alto cuando finalmente se levantó, las rodillas rígidas, el orgullo destrozado. Sacó su teléfono personal, ese que solo usaba para emergencias reales, y miró la pantalla. Tenía 43 llamadas perdidas de sus socios, 17 emails urgentes, notificaciones de reuniones que estaba perdiendo. Pero por primera vez en su vida profesional, nada de eso le importó. Apagó el teléfono y lo dejó junto a los otros 3 sobre el escritorio. Si su familia había dejado sus teléfonos como símbolo de liberación, él haría lo mismo. Caminó hasta el ventanal y miró el mar brillante allá abajo. Había pasado años viviendo con esa vista y nunca realmente la había visto. Nunca se había detenido a mirar. Y si tú estuvieras en su lugar, si un día llegaras a casa y todo lo que amas hubiera desaparecido, ¿qué harías? Déjamelo en los comentarios. Alexandre Dubois no siempre había sido un hombre vacío. Hubo un tiempo, hacía más de 20 años, cuando era solo un arquitecto joven con sueños grandes y bolsillos vacíos. Conoció a Sofía en una galería de arte en París. Ella tenía 28 años y acababa de vender su primera pintura. Alexandre recuerda ese momento como si fuera ayer. Sofía parada frente a su obra con un vestido sencillo color marfil, el cabello recogido de forma casual, sonriendo con una alegría tan pura que lo dejó sin aliento. Él había entrado a la galería solo para escapar de la lluvia, sin intención de comprar nada, pero terminó comprando el cuadro de Sofía, aunque eso significara comer pasta durante 2 meses. Era un paisaje de la costa bretona, lleno de azules y verdes vibrantes que parecían respirar. Esa noche hablaron durante horas en un café barato, y Alexandre le prometió que algún día le construiría un estudio con la mejor luz de toda Francia. Se casaron 1 año después, en una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y familia. Sofía llevaba flores silvestres en el cabello y Alexandre un traje prestado que le quedaba grande. Fueron felices de una forma simple y real.
Vivían en un apartamento diminuto en Montmartre. Sofía pintaba durante el día y Alexandre trabajaba noches extra en su oficina de arquitectura, soñando con el momento en que pudiera darle todo lo que ella merecía. Cuando nació Lea, 5 años después del matrimonio, Alexandre juró que su hija nunca pasaría por las carencias que él había pasado de niño. Su propia infancia había sido dura, hijo de un obrero y una costurera, viviendo en un barrio donde los sueños morían antes de nacer. Había construido su camino a golpes, becas y noches sin dormir. Y ahora tenía una familia que proteger, un propósito que lo impulsaba a trabajar más duro cada día. El primer gran contrato llegó cuando Lea tenía 3 años. Un proyecto de condominios de lujo en Niza que multiplicó por 10 sus ingresos. Alexandre recuerda la euforia de ese momento. Sofía saltando de alegría en la cocina del apartamento. Lea riendo sin entender qué pasaba. Pensó que ese era el principio de todo lo bueno. Se mudaron a una casa más grande, luego a una mansión en Cannes, después a Mónaco cuando los proyectos internacionales comenzaron a llover. Con cada mudanza, con cada cero que se añadía a su cuenta bancaria, Alexandre trabajaba más horas, viajaba más semanas, cerraba más negocios. Cuando nació Gael, hace 10 años, Alexandre estaba en Dubái cerrando un trato de 50 millones. Llegó al hospital 3 días después del parto, con un ramo de rosas tan grande que no cabía por la puerta, y una pulsera de diamantes para Sofía que costaba más que su primer apartamento. Sofía había sonreído ese día en el hospital, pero Alexandre ahora, arrodillado frente al cuadro inacabado, recordaba que la sonrisa no había llegado a sus ojos. Ella había murmurado un gracias suave mientras sostenía a Gael contra su pecho, y Alexandre había interpretado su silencio como cansancio del parto. Nunca se le ocurrió preguntarle qué sentía realmente. Nunca se le ocurrió que quizás ella hubiera preferido tenerlo a él ahí, sosteniendo su mano durante el trabajo de parto, en lugar de otra joya cara que se sumaría a la colección que ella nunca usaba. Los años siguientes fueron un torbellino de éxito. Alexandre se convirtió en uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Europa. Su nombre aparecía en revistas, en conferencias, en listas de millonarios. Construyó torres en Londres, complejos turísticos en Grecia, centros comerciales en Asia. Pero mientras construía imperios para otros, su propia casa se desmoronaba en silencio. Sofía dejó de pintar. Alexandre ni siquiera notó cuándo exactamente sucedió. Un día simplemente se dio cuenta de que el estudio que le había construido en la mansión de Mónaco, ese con las ventanas perfectas que daban al mar, estaba siempre vacío. Las telas sin tocar, los pinceles secos, los tubos de pintura cerrados. Cuando le preguntó, Sofía le dijo que estaba ocupada con los niños, con las responsabilidades sociales, con las cenas de beneficencia que él le pedía que organizara para impresionar a clientes. Y Alexandre aceptó esa respuesta porque era conveniente, porque le permitía seguir viajando sin culpa, porque en el fondo le aliviaba no tener que lidiar con el mundo emocional de su esposa cuando tenía tantos negocios que atender. Los niños crecieron rodeados de lujo, pero huérfanos de padre. Lea desarrolló una expresión dura para sus 15 años, siempre con el teléfono en la mano, construyendo muros invisibles. Gael era más suave, más parecido a Sofía, pero incluso él había aprendido a no esperar a su padre para los partidos de fútbol, para las obras de teatro del colegio, para los cumpleaños. Alexandre compensaba cada ausencia con regalos extravagantes. El PlayStation más nuevo, el viaje a Disneyland con guardaespaldas y suite presidencial, la bicicleta de edición limitada que costaba más que un auto pequeño. Pensaba que estaba siendo un buen padre, un padre proveedor, el tipo de padre que él hubiera querido tener. Nunca entendió que sus hijos no necesitaban cosas, necesitaban tiempo.
Necesitaban historias antes de dormir. Necesitaban alguien que les enseñara a andar en bicicleta. Necesitaban una voz que les dijera que todo estaría bien cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Pero Alexandre estaba siempre a miles de kilómetros de distancia, en salas de juntas y cenas de negocios, construyendo un legado financiero mientras su legado real se desvanecía. La mansión de Mónaco era el símbolo perfecto de su éxito y de su fracaso. Había costado 18 millones de euros. Tenía vista al Mediterráneo desde cada ventana, piscina infinita, cine privado, gimnasio de última generación, sistema de seguridad que rivalizaba con el de algunos bancos. Las revistas de arquitectura le habían dedicado portadas. Los colegas lo envidiaban. Pero dentro de esas paredes perfectas, Sofía se sentía más sola que cuando vivían en el apartamento diminuto de Montmartre. Al menos entonces tenían conversaciones reales, noches donde se quedaban despiertos hablando de sueños y miedos. Ahora solo había silencio interrumpido por el zumbido de los electrodomésticos caros y el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos. Sofía había intentado hablar con Alexandre varias veces a lo largo de los años. Él lo recordaba ahora con una claridad dolorosa, esas conversaciones que había ignorado o minimizado. Hubo una noche, hace 3 años, cuando Sofía le dijo que se sentía invisible. Estaban en la terraza después de una cena de negocios, donde Alexandre había pasado 4 horas hablando de proyectos mientras Sofía sonreía educadamente a su lado sin que nadie le dirigiera una sola palabra. Ella le había dicho con voz temblorosa que se sentía como un mueble caro en su vida, bonito pero sin función real. Alexandre había respondido con cansancio que estaba siendo dramática, que tenía todo lo que cualquier mujer podría desear, que debería estar agradecida. Esas palabras ahora le quemaban como ácido. Sofía no había dicho nada más esa noche, solo había asentido y se había ido a dormir. Al día siguiente Alexandre había volado a Shanghái por 2 semanas. Cuando regresó, Sofía ya no intentaba hablar con él sobre cosas importantes. Solo hablaban de logística, de horarios, de compromisos sociales, como 2 socios de negocios educados pero distantes. Lea había sido más directa. El año pasado, durante una de sus raras cenas familiares, había mirado a Alexandre con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de Sofía, y le había preguntado por qué se había molestado en tener hijos si nunca iba a estar presente. Alexandre se había enojado. Le había dado un sermón sobre responsabilidad y sacrificio, sobre cómo todo lo que hacía era por ellos, para darles un futuro seguro. Lea había dejado los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco y había dicho algo que Alexandre nunca olvidaría. «Papá, no necesito un futuro seguro si no tengo un presente real». Luego se había levantado y se había ido a su habitación. Alexandre había mirado a Sofía buscando apoyo, pero ella solo había desviado la mirada hacia su plato intacto. Esa noche Alexandre se convenció de que Lea era solo una adolescente rebelde que eventualmente entendería. Ahora se daba cuenta de que su hija había sido la única con el valor de decirle la verdad. Gael era diferente, nunca se quejaba, nunca reclamaba. Era el niño perfecto, obediente, siempre sonriendo cuando Alexandre llegaba de viaje con regalos. Pero Alexandre recordaba ahora pequeños detalles que había ignorado, como esa vez que Gael había hecho un dibujo de la familia para el colegio y había dibujado a Sofía, a Lea y a él mismo. Pero el espacio donde debería estar Alexandre estaba vacío. Cuando la maestra le preguntó por qué, Gael había dicho con naturalidad que su papá nunca estaba en casa, entonces no sabía cómo dibujarlo. La maestra se lo había contado a Alexandre con una risa incómoda durante una reunión de padres, esperando que fuera una broma de niño. Pero Alexandre había visto el dibujo y algo en su interior se había removido incómodo. Aún así,
Lo había archivado como una exageración infantil y había seguido con su rutina de trabajo, viajes y ausencias. 3 meses atrás, antes de partir para Asia, Gael le había preguntado si podía quedarse esta vez. Alexandre había estado haciendo la maleta, revisando documentos, con el teléfono entre el hombro y la oreja, hablando con un socio en Tokio. Gael estaba parado en la puerta de la habitación, pequeño para sus 10 años, con su pijama de superhéroes. «Papá, ¿puedes quedarte esta vez? Mi cumpleaños es en 2 semanas». Alexandre había cubierto el teléfono con la mano y le había dicho que este viaje era muy importante, que le traería algo especial de Japón, que celebrarían cuando volviera. Gael había asentido con esa sonrisa triste que Alexandre ahora reconocía como resignación. El niño se había dado vuelta para irse cuando Alexandre lo había llamado. «Gael, te prometo que el próximo cumpleaños estaré aquí. Lo prometo». Gael lo había mirado con esos ojos grandes, llenos de una esperanza cautelosa, y había susurrado un «está bien» antes de desaparecer por el pasillo. Alexandre no había estado ahí para su cumpleaños. Había enviado un dron de última generación que costaba 5.000 euros y una videollamada de 3 minutos entre reuniones. Sofía había organizado una fiesta pequeña en la mansión, solo algunos amigos del colegio de Gael. Alexandre lo sabía, porque su asistente le había enviado fotos como evidencia de que todo había salido bien. En las fotos, Gael sonreía soplando las velas de un pastel elaborado. Pero si Alexandre hubiera mirado con atención, habría notado que era la misma sonrisa vacía de las fotos de los últimos 5 años. Habría notado que Sofía, en el fondo de la imagen, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando antes de que sacaran la foto. Habría notado que Lea no estaba en ninguna de las imágenes, probablemente encerrada en su habitación, negándose a participar en otra celebración falsa. Pero Alexandre solo había visto una fiesta exitosa, una obligación cumplida, y había seguido con sus reuniones sintiéndose como un padre responsable. Esa había sido su última interacción real con su familia antes de que desaparecieran. Ahora, sentado en el escritorio de la mansión vacía, Alexandre abrió su laptop y accedió al sistema de seguridad. Tenía que saber qué había pasado, cuándo se habían ido, cómo. Las cámaras guardaban grabaciones de los últimos 90 días. Comenzó a revisar las imágenes con el corazón golpeándole el pecho. Retrocedió hasta el día en que él había partido para Asia, hace 3 meses. Vio a Sofía despidiéndose de él en la puerta, un beso rápido en la mejilla, sin emoción. Vio a Gael abrazándolo rápido antes de irse al colegio. Vio a Lea que ni siquiera bajó a despedirse, y luego vio las semanas siguientes en velocidad rápida. Sofía llevando a los niños al colegio, regresando a la casa vacía, sentándose frente al caballete durante horas sin pintar nada. Los niños llegando de la escuela, haciendo tareas, cenando en silencio. La casa enorme y ellos 3 perdidos en ella como náufragos en una isla desierta. Algo cambió hace 3 semanas. Alexandre lo notó en la postura de Sofía, en la forma en que comenzó a moverse por la casa. Había una determinación nueva en sus pasos. La vio sacando cajas del sótano, empacando cosas con cuidado. No era un empaque frenético o desesperado. Era metódico, pensado. Sacaba solo lo esencial, ropa cómoda, algunos libros, las pinturas viejas que había guardado años atrás. Los niños parecían estar al tanto del plan, ayudaban sin dramatismo, como si estuvieran preparándose para un viaje largo y necesario. Alexandre vio a Sofía sentarse con ellos en el sofá de la sala, los 3 juntos, hablando durante horas. No podía escuchar qué decían, pero veía sus expresiones. Gael lloraba a veces, pero asentía. Lea tenía los brazos cruzados al principio, a la defensiva, pero eventualmente se acurrucó contra su madre. Sofía hablaba y hablaba, probablemente explicando, probablemente pidiendo perdón por haber tardado tanto en tomar esta decisión.
La última noche, hace 4 días, Sofía preparó una cena especial. Alexandre la vio en la cocina cocinando platos que reconoció como los favoritos de los niños. Esos platos simples que ella hacía cuando vivían en el apartamento pequeño. Cenaron los tres en la mesa de la cocina, no en el comedor formal donde habían tenido tantas cenas frías y silenciosas. Rieron. Alexandre los vio reír de una forma que no recordaba haber visto en años. Después de cenar, Sofía los llevó a cada uno a su habitación. Los arropó como cuando eran pequeños. Alexandre vio la ternura en cada gesto, el amor desesperado de una madre que está tratando de salvar a sus hijos de un naufragio emocional. Esa noche, Sofía volvió a su habitación. Se sentó en la cama por horas mirando fotos viejas en su teléfono. Alexandre amplió la imagen y alcanzó a ver las fotos en la pantalla. Eran de ellos dos, jóvenes, felices, pobres, pero enamorados. A la mañana siguiente, al amanecer, los tres salieron. No había prisa ni pánico en sus movimientos. Sofía cargó las últimas maletas en un auto que Alexandre ni siquiera sabía que poseían. Un Peugeot viejo de color azul que debía haber comprado en secreto. Los niños subieron tranquilos. Gael llevando su mochila favorita, Lea con sus audífonos puestos pero sin la expresión dura habitual. Sofía fue la última en salir. Antes de cerrar la puerta, volvió adentro por un momento. Alexandre vio las cámaras del interior. Sofía caminó hasta el estudio, colocó el cuadro inacabado en el caballete, dejó la nota manuscrita al lado. Luego recorrió la casa con la mirada, despidiéndose no con tristeza, sino con algo parecido al alivio. Apagó las luces una por una. Dejó los 3 teléfonos móviles sobre el escritorio perfectamente alineados y salió cerrando la puerta principal con suavidad. El auto azul desapareció por el camino serpenteante de la montaña y las cámaras exteriores lo perdieron de vista en la curva. Eso había sido hace 4 días. Y Alexandre acababa de descubrir la verdad. Su familia no había sido secuestrada. Su familia había escapado. Alexandre apagó la laptop y se quedó mirando la pantalla negra donde se reflejaba su propio rostro. Se veía destruido, el traje arrugado, el cabello despeinado, los ojos rojos. No reconocía al hombre que lo miraba de vuelta. Este no era el magnate exitoso que aparecía en las revistas. Este era un hombre roto que acababa de descubrir que había perdido todo mientras creía que lo estaba ganando todo. Se levantó y caminó hasta el estudio de Sofía, ese espacio perfecto que él le había construido y que ella había abandonado años atrás. Las ventanas daban al mar turquesa. La luz era exactamente como la había diseñado, cálida y perfecta para pintar. Pero el espacio estaba muerto. Abrió los cajones y encontró los tubos de pintura viejos, algunos resecos por años sin uso. Encontró cuadernos de bocetos con fechas de hace una década. El último boceto era de él, Alexandre, durmiendo en el sofá con documentos esparcidos sobre su pecho. Sofía había escrito debajo: «El hombre que amo está dormido dentro del hombre que trabaja. Algún día lo despertaré o me iré». Alexandre cayó de rodillas, abrazando el cuaderno contra su pecho. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron, un llanto profundo y desgarrador que nacía de un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. Lloró por Sofía, por la artista que había matado lentamente con su ambición. Lloró por Lea, por la niña que había crecido creyendo que el amor se medía en objetos caros y no en tiempo compartido. Lloró por Gael, por el niño que había aprendido a no esperar nada de su padre para no sufrir desilusiones. Y lloró por él mismo, por el joven arquitecto que prometió construirle un estudio a la mujer que amaba y que terminó construyendo una prisión de oro. El sol se movió lento por el cielo mientras Alexandre permanecía ahí, vaciándose de todo el dolor que había acumulado sin saberlo.
Cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, se levantó con las rodillas temblorosas. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrarlos, pero no con helicópteros privados ni detectives. Tenía que encontrarlos de la forma que Sofía había pedido, a través del corazón. Alexandre regresó al escritorio y tomó el cuadro inacabado. Lo estudió bajo la luz con una atención que nunca le había dado al arte de su esposa. La mansión pintada en grises y negros era escalofriante en su precisión. Cada ventana era una celda, cada columna una barra de prisión. Pero esa línea de colores vibrantes que escapaba del borde del cuadro, esos naranjas, rojos y amarillos que huían hacia la libertad, ese era el mapa. Sofía estaba hablándole a través de su arte, la única forma de comunicación que ella conocía realmente. Alexandre recordó que esos eran los colores que ella usaba cuando pintaba la costa de Bretaña, su lugar favorito en el mundo. Los colores del atardecer sobre el océano Atlántico, los colores de su juventud feliz. Buscó entre los cuadernos viejos y encontró bocetos de pequeñas aldeas costeras. Casas blancas con techos de terracota, calles empedradas, pequeños puertos con botes de pesca. Sofía estaba soñando con regresar a ese tipo de vida. Simple, real, auténtica. Alexandre tomó una decisión que habría sido impensable hace una semana. Agarró su teléfono personal, el que había apagado horas antes, y llamó a su asistente principal. «Marcus, necesito que canceles todo. Todo. Las reuniones en Tokio, la conferencia en Nueva York, la junta directiva del viernes. Todo». Hubo un silencio sorprendido del otro lado. «Señor Dubois, ¿está usted bien? ¿Ha pasado algo?» Alexandre miró por la ventana hacia el mar brillante. «Ha pasado todo, Marcus, y he estado ausente para todo. Necesito que manejes los negocios por tiempo indefinido. Eres capaz. Lo sé. Confío en ti. Pero yo me voy. No sé cuándo volveré». Marcus intentó protestar. Mencionó contratos millonarios, compromisos ineludibles, socios que se enfurecerían. Alexandre escuchó en silencio y luego dijo con una calma que él mismo no reconoció. «Marcus, he construido un imperio de casas para otros mientras mi propia familia huía de la mía. Si pierdo todos los contratos pero recupero a mi familia, seré el hombre más rico del mundo. Si mantengo todos los contratos pero los pierdo a ellos, seré el más pobre. La elección es fácil». Y colgó. Subió a su habitación y se cambió de ropa. Se quitó el traje de viaje caro y se puso unos jeans viejos que encontró en el fondo del armario, una camiseta simple, zapatillas de deporte cómodas. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Sin el traje se veía más viejo, más vulnerable, más humano. Bajó al garaje donde estaba su Mercedes personal, ese que costaba más que una casa promedio. Lo miró por un largo momento y luego tomó las llaves del auto de servicio que usaban los empleados para hacer mandados. Un pequeño Renault de 10 años. Si iba a buscar a Sofía a través del corazón, tenía que empezar dejando atrás todo lo que representaba su vieja vida. Salió de la mansión sin mirar atrás. Las rejas automáticas se cerraron detrás de él con un clic final. Alexandre condujo montaña abajo, sintiendo que con cada curva se alejaba no solo de su casa, sino de la persona que había sido durante las últimas 2 décadas. No sabía exactamente dónde buscar, solo tenía los colores de un cuadro y el recuerdo de conversaciones viejas sobre playas y atardeceres. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía despierto, completamente despierto. ¿Crees que Alexandre merece una segunda oportunidad? ¿Tú perdonarías a alguien que te falló durante tanto tiempo? Cuéntame qué piensas. Alexandre condujo durante 3 días seguidos, durmiendo en moteles baratos y comiendo en cafeterías de carretera. Era un mundo que no conocía, el mundo de la gente normal que vivía con presupuestos ajustados y preocupaciones reales.
La primera noche intentó reservar una habitación con su tarjeta de crédito platino y la mujer de la recepción lo miró como si fuera un extraterrestre. «Aquí solo aceptamos efectivo, señor». Alexandre tuvo que buscar un cajero automático y sintió una vergüenza extraña al contar los billetes arrugados. La habitación era pequeña, con una cama que rechinaba y un aire acondicionado que hacía ruido toda la noche. Pero algo en esa incomodidad lo hacía sentir más vivo que en años. Se tumbó sobre las sábanas ásperas, mirando el techo manchado, y pensó en Sofía durmiendo en lugares como este durante su búsqueda de libertad. Pensó en cómo ella había elegido esta incomodidad sobre la comodidad vacía de su mansión, y por primera vez entendió que el lujo sin amor era la peor forma de pobreza. Recorrió la costa portuguesa siguiendo una corazonada. Sofía siempre había hablado con nostalgia de un verano que pasó en Portugal antes de conocerlo, pintando en pequeños pueblos costeros donde el tiempo parecía moverse más lento. Alexandre visitó aldea tras aldea, mostrando fotos viejas de su familia en su teléfono a pescadores, dueños de tiendas, camareros. La mayoría negaba con la cabeza o lo miraba con desconfianza. Un hombre rico buscando a su familia desaparecida sonaba como el inicio de un drama policial. Pero Alexandre seguía buscando, conduciendo por carreteras serpenteantes que bordeaban acantilados, cruzando pueblos blancos que brillaban bajo el sol. En cada lugar sentía que se acercaba, pero también que se alejaba. La frustración comenzaba a carcómelo cuando en un pequeño café en Nazaret, una camarera mayor lo miró con algo parecido a la compasión. «He visto a una mujer como la de la foto», dijo la camarera limpiando la mesa con un trapo desgastado. «Vino aquí hace 2 semanas con 2 niños. Comieron bacalao y la mujer preguntó por casas en alquiler en pueblos tranquilos más al sur. Le recomendé algunos lugares en el Algarve, pueblos pequeños donde no llegan muchos turistas». Alexandre sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Recuerda algo más? ¿Cómo estaban? ¿Parecían bien?» La camarera se encogió de hombros. «Parecían cansados, pero aliviados, como gente que ha estado corriendo y finalmente puede detenerse. La niña adolescente tenía cara de pocos amigos, pero el niño pequeño sonreía mucho. Y la mujer, su esposa supongo, tenía esa mirada que tienen las personas cuando finalmente toman una decisión difícil. Mirada de paz». Alexandre pagó el café con manos temblorosas y le dio a la camarera una propina generosa que ella rechazó con dignidad. «Solo encuéntrelos, señor, y cuando lo haga, escuche más de lo que hable». Alexandre manejó hacia el sur con una urgencia renovada, pero también con un miedo creciente. ¿Y si los encontraba y no querían verlo? ¿Y si Lea le cerraba la puerta en la cara? ¿Y si Gael ya no lo reconocía como padre? ¿Y si Sofía le decía que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho y no había forma de repararlo? Esos pensamientos lo atormentaban mientras cruzaba puentes y túneles, mientras veía el paisaje cambiar de acantilados dramáticos a playas doradas. Se detuvo en varios pueblos pequeños del Algarve: Tavira, Cacela Bella, Cabanas de Tavira. En cada lugar preguntaba por una mujer artista con 2 niños que hubiera llegado recientemente. La mayoría no sabía nada o no quería involucrarse, hasta que en Fuseta, un pueblo pesquero diminuto con casas color pastel y calles estrechas, un vendedor de pescado lo miró con reconocimiento cuando Alexandre mostró la foto de Sofía. «Ella compra pescado aquí cada 2 días», dijo el vendedor señalando hacia el este. «Vive en una casita blanca al final del paseo marítimo, la última antes de que empiece la playa salvaje. Llegó hace 1 semana y media con los niños. Es educada, habla poco, paga siempre en efectivo. Los niños la ayudan a cargar las bolsas. Parecen una familia normal, nada fuera de lo común». Alexandre sintió las piernas temblarle. Estaban aquí, a minutos de distancia.
Después de 3 días de búsqueda, 3 meses de ausencia, años de abandono emocional, finalmente los había encontrado. Le dio las gracias al vendedor con voz ronca y caminó lentamente por el paseo marítimo, el corazón golpeándole tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. El sol de media tarde bañaba todo con luz dorada. Niños jugaban en la arena. Parejas mayores paseaban tomadas de la mano. Perros corrían libres por la playa. Era una escena de vida simple y hermosa que Alexandre había olvidado que existía. La casita blanca estaba exactamente donde el vendedor había dicho, una construcción pequeña y encantadora con contraventanas azules y una puerta de madera desgastada por el sol y la sal. No había timbre, así que Alexandre tocó suavemente con los nudillos, el sonido casi tragado por el ruido de las olas cercanas. Nadie respondió. Tocó de nuevo, un poco más fuerte, y escuchó movimiento dentro. La puerta se abrió y ahí estaba Lea, su hija de 15 años, con una camiseta vieja y shorts de jean, el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo más duro, más protector. «Papá», dijo sin emoción en la voz. No era una bienvenida, era una constatación de un hecho. Alexandre abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lea se quedó en la puerta bloqueando la entrada, esperando. «Lo siento», fue lo único que Alexandre pudo decir, y sonó patético incluso para sus propios oídos. Lea lo miró con esos ojos oscuros que eran tan parecidos a los de Sofía, evaluándolo. «¿Cómo nos encontraste? Usaste detectives, ¿verdad? Usaste tu dinero y tu poder como siempre haces». Alexandre negó con la cabeza. «Conduje durante 3 días preguntando en cada pueblo. Dormí en moteles baratos, comí en cafeterías de carretera. No usé ningún recurso más que mi memoria de las cosas que tu madre solía amar». Lea lo estudió buscando señales de mentira. Gael apareció detrás de ella, pequeño y curioso, con una camiseta manchada de arena. «¿Papá?» Su voz era incierta, como si no estuviera seguro de que fuera real. Alexandre sintió que algo se rompía dentro de él al ver a su hijo. Ese niño que había crecido esperando y siendo decepcionado una y otra vez. «Hola, campeón», logró decir con voz temblorosa. Gael dio un paso adelante, pero Lea lo detuvo con el brazo. «Mamá no está aquí ahora», dijo Lea con tono protector. «Está en el pueblo comprando provisiones, pero no sé si quiere verte. Ella dijo que si encontrabas una forma de llegar hasta aquí sin usar tu poder ni tu dinero, significaría que habías entendido. Pero también dijo que entender no es lo mismo que cambiar». Alexandre asintió sintiendo el peso de esas palabras. «Tienes razón, tu madre tiene razón. Entender es solo el primer paso y es el más fácil. Cambiar es lo que da miedo, porque significa admitir que estuve equivocado durante tanto tiempo». Lea aflojó un poco la tensión en sus hombros. «Puedo esperar. Puedo al menos hablar con ella cuando regrese». Lea miró a Gael, que asentía entusiasta, y luego suspiró. «Puedes esperar en la terraza de atrás, pero si ella te dice que te vayas, te vas sin drama. ¿Entendido?» Alexandre asintió. «Entendido». Lea se hizo a un lado y lo dejó pasar. La casa era diminuta comparada con la mansión de Mónaco. Probablemente todo el espacio cabía en el vestíbulo de su antigua casa, pero estaba llena de vida de una forma que la mansión nunca estuvo. Había dibujos de Gael pegados en las paredes con cinta adhesiva, libros apilados en cada superficie, una guitarra vieja recostada en un rincón, zapatillas deportivas junto a la puerta. Olía a sal de mar y a algo cocinándose, algo simple y casero. Alexandre siguió a Lea hasta la pequeña terraza trasera que daba directamente a la playa. Había una mesa de plástico con sillas desparejas, un caballete con una tela nueva que brillaba con colores vibrantes, un atardecer a medio terminar que le cortó la respiración. Sofía había vuelto a pintar.
Después de todos estos años de silencio creativo, había vuelto a pintar, y lo que estaba creando era hermoso, vivo, real. Alexandre se sentó en una de las sillas, sintiendo que no merecía estar en ese espacio de tanta belleza recuperada. Gael se sentó frente a él con timidez, las piernas balanceándose sin tocar el suelo. ¿Es verdad que manejaste 3 días para encontrarnos? Su voz era pequeña pero llena de esperanza. Alexandre asintió. 3 días, muchos kilómetros, muchas preguntas y un Renault viejo que casi no sobrevive a las montañas portuguesas. Gael sonrió un poco. ¿No viniste en tu Mercedes? Alexandre negó con la cabeza. El Mercedes se quedó en Mónaco, junto con los trajes caros, el reloj de oro y el teléfono que no paraba de sonar. Gael lo miró con esos ojos grandes llenos de algo parecido a la admiración. Mamá dijo que si realmente querías encontrarnos, tenías que dejar atrás al señor Dubois y encontrar a papá Alexandre. ¿Lo hiciste? Alexandre sintió lágrimas quemándole los ojos. Estoy intentándolo, campeón. Estoy intentándolo muy duro. Gael extendió su mano pequeña a través de la mesa y Alexandre la tomó sintiendo la calidez y la confianza de su hijo fluyendo hacia él como un regalo inmerecido. Lea los observaba desde la puerta con los brazos cruzados, todavía cautelosa pero con una expresión más suave. Mamá llora algunas noches, dijo de repente. Piensa que no la escuchamos, pero la escucho. Llora, pero también se ríe. Dice que por primera vez en años puede respirar completamente. Dice que esta casita diminuta es más grande que la mansión, porque aquí hay espacio para ser reales. Alexandre absorbió esas palabras, sintiendo cada una como una acusación merecida. Lea continuó con voz más dura. ¿Sabes lo que fue para nosotros crecer en esa casa gigante sintiéndonos pequeños e invisibles? ¿Sabes cuántas veces Gael preguntaba cuándo volverías y yo tenía que inventar excusas porque ni siquiera tú sabías cuándo ibas a regresar? Alexandre no pudo sostenerle la mirada. Lo sé. Bueno, ahora lo sé. Y no tengo excusas. Solo tengo disculpas y la promesa de que quiero ser diferente. Quiero ser el padre que ustedes merecían tener desde el principio. Lea se acercó y se sentó en la baranda de la terraza mirando hacia el mar. Mamá nos hizo prometer que si venías y pedías regresar, no lo aceptáramos inmediatamente, que te hiciéramos demostrarlo con acciones y no con palabras o dinero. Alexandre asintió. Tiene razón. Las palabras son baratas y yo siempre he sido bueno con las palabras de negocios. Pero las acciones, estar presente, eso es lo que vale. Estoy aquí para quedarme todo el tiempo que me lo permitan. No para convencerlos de volver a Mónaco, sino para estar donde ustedes estén. Gael apretó la mano de su padre más fuerte. ¿De verdad te quedarías aquí con nosotros, en esta casa tan pequeña? Alexandre miró alrededor. La terraza modesta, la playa dorada extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, la tela a medio pintar con sus colores vivos. Esta casa es perfecta. Es todo lo que una casa debería ser, un hogar real para gente real que se ama de verdad. El sonido de la puerta principal abriéndose los hizo a todos voltear. Alexandre escuchó pasos ligeros y el crujido de bolsas de compras siendo depositadas. Luego una voz que no había escuchado en 3 meses, pero que llevaba en su memoria como una canción olvidada. Lea, Gael. Ayúdenme con las bolsas, por favor. Hay pescado fresco para la cena. Era Sofía. Alexandre se levantó lentamente, las piernas temblorosas, el corazón desbocado. Gael saltó de la silla y corrió adentro gritando: «Mamá, mamá, papá está aquí». Lo encontraste a través del corazón tal como dijiste. Hubo un silencio denso y luego pasos acercándose a la terraza. Alexandre se preparó para ese momento durante días, pero nada podía haberlo preparado realmente para ver a Sofía parada en la puerta de la terraza con una bolsa de tela en la mano, el cabello suelto despeinado por el viento, sin maquillaje, con una falda larga y una blusa simple. Se veía más joven,
más ligera, más ella misma que en todos los años en Mónaco. Sus ojos se encontraron, y Alexandre vio pasar 1.000.000 de emociones en ese rostro que conocía tan bien, pero que había dejado de observar realmente hacía mucho tiempo. Sorpresa, miedo, dolor, esperanza, cautela. Sofía dejó la bolsa en el suelo y se quedó ahí evaluándolo. Alexandre, dijo suavemente, y su nombre en los labios de ella sonó como una pregunta y una acusación al mismo tiempo. Alexandre dio un paso adelante, pero se detuvo respetando su espacio. Encontré tu cuadro. Vi la línea de colores escapando de la prisión gris. Entendí el mensaje. Tardé demasiado, pero finalmente lo entendí. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto protector. ¿Viniste en helicóptero? ¿Trajiste detectives? ¿Usaste rastreadores satelitales? Su voz era tranquila pero firme. Alexandre negó con la cabeza. Vine en un Renault viejo. Dormí en moteles baratos. Pregunté en cada pueblo hasta encontrarlos. Dejé todo atrás. Los negocios, los contratos, la mansión, todo. Solo quería encontrarlos, encontrarte. Sofía estudió su rostro buscando señales de verdad. Vio el cansancio en sus ojos, la ropa simple, la vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Lentamente la tensión en sus hombros se aflojó un poco. ¿Por qué ahora, Alexandre? ¿Por qué después de tantos años de ausencia decidiste que valíamos la pena? Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Alexandre sintió las lágrimas correr por su rostro sin intentar detenerlas, porque perderte me despertó de una pesadilla que yo mismo había construido, porque vivir en esa mansión vacía durante un solo día me mostró el infierno que ustedes vivieron durante años, porque me di cuenta de que construí un imperio de hogares para otros mientras destruía el mío. Porque te amo, Sofía. Nunca dejé de amarte, pero olvidé cómo demostrarlo. Olvidé que el amor no es lo que das, sino el tiempo que compartes. Sofía se llevó la mano a la boca, los ojos brillando con lágrimas contenidas. No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que todo vuelva a ser como era, dijo con voz temblorosa. No era perfecto antes, Alexandre. Era una mentira hermosa que se fue cayendo a pedazos. No puedo volver a esa vida. Mis hijos no pueden volver a esa vida. Alexandre asintió con vehemencia. No quiero que vuelvan a esa vida. Esa vida era una prisión y yo era el carcelero. Quiero construir algo nuevo, algo real. No sé cómo hacerlo porque nunca lo he hecho, pero estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a quedarme aquí en esta casa pequeña, a comer pescado fresco en lugar de caviar, a caminar por la playa en lugar de volar en jet privado. Estoy dispuesto a ser el hombre que dejé morir hace 20 años, cuando decidí que el éxito era más importante que el amor. Sofía se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, un llanto profundo que había estado guardando durante años. Lea se acercó y la abrazó. Gael corrió hacia su padre y lo abrazó por la cintura. Alexandre extendió los brazos hacia Sofía sin moverse de su lugar, dándole la opción de acercarse o de rechazarlo. Sofía lo miró a través de las lágrimas. Vio la sinceridad desnuda en su rostro, la transformación que había comenzado, pero que sabía tomaría años completarse. Dio un paso vacilante hacia él, luego otro, y finalmente se dejó envolver en sus brazos. Alexandre la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Siempre lo había sido, solo que había estado demasiado ciego para verlo. La abrazó mientras ella lloraba contra su pecho, absorbiendo todo el dolor que le había causado, aceptando el peso de sus errores. Lea y Gael se unieron al abrazo formando un círculo apretado en esa pequeña terraza frente al mar. No dijeron nada durante largo rato. Solo se sostuvieron unos a otros mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores vibrantes del cuadro de Sofía. Naranja, rojo, amarillo, los colores de la libertad, los colores de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron,
Sofía limpió sus lágrimas y miró a Alexandre con una mezcla de esperanza y cautela. Si te quedas, tiene que ser real. No puedes volver corriendo a los negocios cuando te aburras de jugar a la familia feliz. No puedes comprar tu salida de las situaciones difíciles. Aquí vivimos con un presupuesto ajustado. Cocinamos nuestra propia comida. Lavamos nuestra propia ropa. Aquí somos personas normales con problemas normales. ¿Puedes vivir así? Alexandre la miró a los ojos y por primera vez en décadas se sintió completamente honesto. No lo sé. Probablemente voy a fallar muchas veces. Probablemente voy a extrañar la comodidad y la eficiencia de tener gente que haga todo por mí, pero quiero intentarlo. Quiero despertarme cada mañana y ver el océano con ustedes. Quiero cocinar comidas que no salgan bien. Quiero estar aquí cuando Gael tenga pesadillas y cuando Lea necesite hablar. Quiero verte pintar y no solo admirar el resultado, sino entender el proceso. Quiero ser parte de sus vidas reales y no solo un proveedor ausente. Sofía asintió lentamente. Hay una habitación pequeña en la planta baja que usamos para almacenar cosas. Puedes quedarte ahí por ahora. Nada de regresar a hoteles de lujo. Nada de escapadas cuando las cosas se pongan difíciles. Si vas a estar aquí, estás aquí completamente. Alexandre aceptó sin dudar, completamente. Sofía se limpió las últimas lágrimas y esbozó una pequeña sonrisa. La primera sonrisa real que Alexandre le había visto en años. Entonces será mejor que aprendas a limpiar pescado porque mañana te toca ayudar con la cena. Gael rió entusiasmado. Papá va a limpiar pescado. Esto tengo que verlo. Lea incluso sonrió un poco, su armadura protectora agrietándose levemente. Alexandre miró a su familia reunida en esa terraza pequeña con el océano rugiendo detrás de ellos y sintió algo que no había sentido en décadas. Paz. No la paz artificial de una vida sin problemas, sino la paz profunda de estar exactamente donde necesitaba estar, con las personas que realmente importaban. Esa noche cenaron juntos en la pequeña mesa de la cocina. Sofía había preparado pescado a la parrilla con verduras del mercado local y pan casero que había horneado esa mañana. La comida era simple pero deliciosa, infinitamente mejor que cualquier cena de 5 estrellas que Alexandre había tenido en los últimos años. Comieron hablando sobre cosas simples, sobre la playa, sobre los vecinos del pueblo, sobre el gato callejero que Gael había estado alimentando en secreto. Alexandre participaba en la conversación sintiéndose torpe pero genuino. No sabía los nombres de los amigos de sus hijos, no conocía las rutinas diarias, no entendía las bromas internas, pero estaba ahí, presente, escuchando, aprendiendo. Después de cenar, Gael le pidió que lo ayudara con un rompecabezas de 1000 piezas que habían comenzado días atrás. Alexandre se sentó en el suelo junto a su hijo buscando piezas del cielo azul, maravillándose de lo simple y perfecto que era ese momento. Solo él y Gael, 2 generaciones tratando de encajar piezas juntas, literal y metafóricamente. Lea se quedó en su habitación la mayor parte de la noche, todavía cautelosa, todavía protegiendo su corazón de otra posible decepción. Alexandre lo entendía. De todos, ella era la que más había sufrido, siendo lo suficientemente mayor para entender el abandono, pero lo suficientemente joven para sentirse impotente ante él. Tendría que ganarse su confianza de nuevo, paso a paso, día a día, no con regalos costosos, sino con presencia constante. Mientras ayudaba a Gael con el rompecabezas, Alexandre vio a Sofía en la terraza pintando bajo la luz de una lámpara vieja. Se movía con una libertad que él nunca le había visto. Los trazos seguros y apasionados. Estaba pintando su nueva vida, capturando la luz y la esperanza que había encontrado en este pueblo pequeño, lejos de todo lo que conocían.
Alexandre se prometió silenciosamente que nunca más le quitaría esa luz, que pasaría el resto de su vida protegiendo no la comodidad de su familia, sino su felicidad real, su autenticidad, su libertad de ser quienes realmente eran, sin las cadenas de expectativas sociales o materiales. Alexandre acaba de dar el primer paso, pero un paso no borra años de ausencia. ¿Crees que una familia puede reconstruirse después de tanto daño? Escribe lo que sientes. Un año después, Alexandre Dubois se despertó con el sonido de las olas rompiendo contra la playa y la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas baratas de la pequeña habitación. Se estiró en la cama estrecha que crujía con cada movimiento y sonrió. Había vendido la mansión de Mónaco 6 meses atrás por una fracción de lo que valía, sin negociar, sin remordimientos. El comprador era un oligarca ruso que quería convertirla en un museo privado de su colección de arte. Alexandre había firmado los papeles sin mirar atrás. Con parte del dinero había creado el Centro Sofía Dubois para artes y reconexión familiar. Una fundación que operaba desde la antigua mansión ofreciendo terapia familiar gratuita y residencias artísticas para pintores, escritores y músicos que querían priorizar su vida personal sobre el éxito comercial. La ironía no se le escapaba. Su prisión de oro convertida en un refugio para otros que buscaban escapar de sus propias prisiones. Se levantó descalzo y caminó hasta la cocina donde Sofía ya estaba preparando café en la cafetera vieja que habían comprado en un mercadillo. Ella llevaba uno de sus vestidos de algodón favoritos, el cabello recogido en un moño despeinado, cantando suavemente una canción francesa que Alexandre reconoció de sus primeros años juntos. «Buenos días», dijo ella al verlo, y se acercó para besarlo brevemente en los labios. Era un beso simple, cotidiano, pero cargado con una intimidad real que no habían compartido en años. Alexandre la abrazó por la cintura y respiró el aroma de su cabello mezclado con el café recién hecho. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» Sofía asintió recostándose contra él. «Soñé que pintaba el mar durante una tormenta. Los colores eran increíbles, violetas y grises profundos. Creo que hoy voy a intentar capturar eso». Alexandre besó su frente. «Voy a querer ver el proceso, no solo el resultado». Ella sonrió. «Lo sé, y eso lo cambia todo». Gael apareció corriendo por el pasillo con el cabello revuelto y los ojos brillantes de emoción. «Papá, papá, hoy es el día, el torneo de fútbol. Sigues viniendo, ¿verdad?» Alexandre se arrodilló para estar a la altura de su hijo de 11 años. «No me lo perdería por nada del mundo, campeón. Tengo mi silla plegable lista y le pedí a mamá que prepare bocadillos para el equipo». Gael lo abrazó con fuerza y Alexandre sintió la confianza absoluta en ese abrazo. Durante el último año había asistido a cada partido, cada práctica, cada evento escolar. Al principio Gael lo miraba con sorpresa cada vez que aparecía, como si no pudiera creer que su padre realmente estuviera ahí. Pero con el tiempo esa sorpresa se había convertido en expectativa y luego en certeza. Papá estaría ahí. Siempre. Alexandre había cumplido esa promesa silenciosa, sin fallar una sola vez, y la confianza en los ojos de su hijo era el premio más valioso que había recibido jamás. Lea bajó las escaleras más tarde, ya vestida para su turno en la librería local donde trabajaba los fines de semana. A sus 16 años se había vuelto más abierta con Alexandre, aunque la relación todavía tenía sus momentos difíciles. «Buenos días, papá», dijo tomando una taza de café que él le había preparado exactamente como le gustaba, con un poco de leche y sin azúcar. Alexandre había aprendido estos detalles durante el último año, las preferencias pequeñas que construyen el conocimiento real de una persona. «Buenos días, cariño. ¿Sigues en pie para nuestra caminata de mañana?» Cada domingo por la mañana,
Alexandre y Lea caminaban por la playa durante 1 hora, solo ellos dos, hablando de todo y de nada. Al principio Lea caminaba en silencio, respondiendo con monosílabos, pero poco a poco había comenzado a abrirse. Le contaba sobre sus sueños de estudiar literatura, sobre sus miedos de no ser lo suficientemente buena, sobre sus esperanzas para el futuro. Y Alexandre escuchaba, realmente escuchaba, sin interrumpir ni dar soluciones instantáneas. Solo estaba presente. Lea asintió bebiendo su café. Sí, pero esta vez quiero hablar de algo importante. Alexandre sintió un nudo en el estómago. ¿Todo bien? Lea lo miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Sofía. Más que bien. Quiero agradecerte. Sé que no te lo he dicho, pero ver cómo has cambiado este año, cómo realmente te has quedado y has cumplido tus promesas. Eso significa más de lo que puedo expresar. Todavía me duele pensar en todos esos años que perdimos, pero también veo que estás construyendo algo nuevo, y yo quiero ser parte de eso. Alexandre sintió las lágrimas quemándole los ojos. Lea, no sabes lo que significa escucharte decir eso. Sé que he fallado de formas imperdonables, pero cada día que me das otra oportunidad es un regalo que no merezco, pero que atesoro. Lea sonrió, una sonrisa genuina y suave. Todos merecemos segundas oportunidades, papá. Incluso tú. Se acercó y lo abrazó brevemente antes de salir hacia su trabajo. El torneo de fútbol de Gael fue en un campo polvoriento en el pueblo vecino. Alexandre se sentó en su silla plegable junto a otros padres, todos vestidos de forma casual, todos gritando ánimos a sus hijos. Hace un año, Alexandre habría estado incómodo en este ambiente, rodeado de gente común con preocupaciones normales. Habría estado revisando su teléfono, respondiendo emails urgentes, presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Pero ahora gritaba con entusiasmo cada vez que Gael tocaba el balón. Celebraba cada pase exitoso. Consolaba cuando su equipo recibía un gol. Sofía estaba a su lado tomando fotos con su teléfono viejo, riendo cuando Alexandre se ponía demasiado emocionado. Al final del partido, el equipo de Gael perdió 3-2, pero el niño salió del campo radiante. Corrió hacia Alexandre, que lo levantó en el aire a pesar de que ya estaba pesado. Jugaste increíble, campeón. Ese pase en el segundo tiempo fue perfecto. Gael brillaba con el elogio. ¿De verdad lo viste? Alexandre lo bajó y se arrodilló. Vi cada segundo, y estoy muy orgulloso de ti. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Alexandre y Sofía se sentaron en la terraza bajo las estrellas. Habían comprado una botella de vino barato en el supermercado y lo bebían en vasos desparejos mientras escuchaban el océano. Sofía había terminado su pintura de la tormenta y estaba secándose apoyada contra la pared. Alexandre la había visto trabajar durante horas, totalmente absorta en su arte, y había sentido una alegría profunda al verla tan completamente ella misma. «Has cambiado», dijo Sofía de repente, mirándolo bajo la luz tenue de la lámpara exterior. «No solo externamente, sino internamente. Puedo verlo en cómo te mueves, cómo hablas, cómo respiras. Es como si hubieras vuelto a ser la persona que conocí hace tantos años, pero más sabio, más consciente». Alexandre tomó su mano entrelazando los dedos. «He tenido que desaprender 20 años de hábitos tóxicos. No ha sido fácil, y todavía lucho algunas veces con la urgencia de resolver todo rápidamente, de usar dinero para facilitar las cosas. Pero cada día elijo la lentitud, elijo la presencia, elijo a ustedes». Sofía apretó su mano. «He estado pensando en algo. La fundación que creaste en Mónaco está haciendo un trabajo increíble. He visto los reportes que envían, las familias que han ayudado, los artistas que han encontrado su voz de nuevo. Pero creo que podemos expandir esa visión». Alexandre la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?»
Sofía se animó con una emoción que él reconocía de sus primeros años cuando ella hablaba de sus sueños artísticos. Quiero crear talleres aquí, en pueblos pequeños como Fuseta, donde familias ricas que han perdido su conexión puedan venir y vivir de forma simple durante unas semanas. Sin lujos, sin comodidades excesivas, solo vida real. Cocinar juntos, caminar juntos, aprender a estar presentes unos con otros y combinar eso con arte-terapia. Alexandre sintió una emoción creciente. Es brillante. Es exactamente lo que necesitamos en un mundo donde todos corren tras el éxito, pero olvidan para qué están corriendo. Sofía sonrió. Lo llamaremos Proyecto Línea de Color, como la línea en mi cuadro que escapa de la prisión. Ayudaremos a otras familias a encontrar su propia línea de escape. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación y construcción. Alexandre usó parte de sus contactos empresariales, pero esta vez no para construir imperios, sino para crear conexiones significativas. Alquilaron 3 casas más en Fuseta y las convirtieron en espacios de retiro familiar. Sofía diseñó el programa junto con terapeutas y artistas locales. El concepto era simple pero poderoso. Familias llegaban por 3 semanas, entregaban sus teléfonos y tecnología al llegar y vivían de forma básica pero hermosa. Cocinaban sus propias comidas con ingredientes del mercado local, limpiaban sus propios espacios, caminaban por la playa al amanecer, pintaban, escribían, hablaban, realmente hablaban. Las primeras familias que llegaron eran escépticas. Ejecutivos acostumbrados a hoteles de 5 estrellas, ahora pelando papas en cocinas pequeñas. Madres que nunca habían cocinado ahora aprendiendo a hacer pan. Niños que vivían pegados a tablets, ahora construyendo castillos de arena y explorando pozas de marea. Pero algo mágico sucedía. En la incomodidad, en la simplicidad forzada, las familias se encontraban de nuevo. Alexandre y Sofía trabajaban como mentores, compartiendo su propia historia sin vergüenza ni edición. Alexandre hablaba abiertamente sobre su fracaso como esposo y padre, sobre cómo había construido un imperio mientras destruía su hogar. Sofía pintaba con las madres y esposas, ayudándolas a expresar emociones que habían enterrado bajo capas de obligaciones sociales y expectativas. Los niños jugaban con Gael en la playa mientras Lea, que había decidido tomarse un año antes de la universidad para ayudar con el proyecto, organizaba sesiones de lectura y escritura. Las transformaciones no eran instantáneas ni dramáticas, pero eran reales. Un Theo, que no había abrazado a su hijo en años, finalmente lloraba mientras lo sostenía bajo las estrellas. Una madre que había perdido su identidad en el matrimonio redescubría su amor por la música. Hermanos que habían sido extraños comenzaban a reír juntos de nuevo. El proyecto se convirtió en algo más grande de lo que habían imaginado. Las primeras familias comenzaron a recomendar el programa a otros. Pronto tenían lista de espera de 6 meses. 2 años después del día en que Alexandre había llegado a Fuseta desesperado y roto, estaba parado en la playa con Sofía viendo el atardecer. El Centro Sofía Dubois, en Mónaco, había ayudado a más de 200 familias. El proyecto Línea de Color en Portugal había transformado la vida de 50 familias más. Alexandre todavía mantenía algunos de sus negocios inmobiliarios, pero había delegado todo el trabajo operativo. Solo participaba en decisiones estratégicas, trabajando remotamente unas pocas horas cada semana. El resto de su tiempo lo dedicaba a su familia y al proyecto. Había aprendido a cocinar pescado decentemente, aunque Sofía todavía se reía de sus intentos de hacer arroz. Había aprendido a ralentizar su mente acelerada, a disfrutar de conversaciones largas, sin agenda, a sentarse en silencio sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Había aprendido que la verdadera productividad no se medía en contratos firmados, sino en momentos compartidos,
en risas sinceras, en lágrimas consoladas, en abrazos que no tenían prisa por terminar. Sofía había florecido de formas que él nunca imaginó posibles. Sus pinturas ahora se exhibían en pequeñas galerías en Lisboa y Porto, no porque Alexandre hubiera usado sus conexiones, sino porque el arte era genuinamente hermoso y poderoso. Pintaba la transformación, la esperanza, la libertad. Cada tela contaba una historia de escape y renacimiento. Había publicado un libro ilustrado sobre su experiencia, un relato honesto y sin filtros de cómo había huido de su matrimonio para salvarse a sí misma y a sus hijos. El libro se había vuelto inesperadamente popular, especialmente entre mujeres atrapadas en matrimonios donde tenían todo excepto lo que realmente importaba. Sofía recibía cartas de todo el mundo, de mujeres agradeciéndole por darles el coraje de elegir la autenticidad sobre la apariencia. Y en cada conferencia o entrevista que daba, siempre mencionaba que la historia no había terminado con el escape, sino con la reconstrucción, con dos personas que habían perdido el camino, pero que lo habían encontrado de nuevo juntas. Gael ahora tenía 12 años y había encontrado su voz. Ya no era el niño callado que aceptaba las ausencias sin quejarse. Hablaba de sus sentimientos. Pedía lo que necesitaba. Establecía límites saludables. Le había dicho a Alexandre hace unos meses que aunque perdonaba el pasado, nunca olvidaría el dolor, porque recordarlo lo hacía más fuerte y más consciente de lo que quería ser cuando creciera. Quiero ser arquitecto como tú, papá, pero no de edificios. Quiero diseñar espacios donde las familias puedan conectarse, parques, centros comunitarios, lugares donde la gente pueda estar junta. Alexandre había llorado de orgullo al escucharlo. Su hijo había tomado lo mejor de su legado y lo había transformado en algo más hermoso y significativo. Lea había decidido estudiar psicología y terapia familiar, inspirada directamente por el proyecto Línea de Color. Quería especializarse en ayudar a familias de alto poder adquisitivo a encontrar balance entre éxito y conexión emocional. Había sido aceptada en varias universidades, pero había elegido una en Lisboa para poder seguir cerca de su familia y ayudar con el proyecto durante los fines de semana. Una noche, durante una cena con una de las familias que estaba pasando por el programa, un padre le preguntó a Alexandre cuál había sido el momento más difícil de su transformación. Alexandre pensó por un largo momento mientras todos esperaban su respuesta. El momento más difícil no fue renunciar al dinero o al estatus, aunque eso fue complicado. El momento más difícil fue enfrentar el espejo y ver honestamente quién había sido. Admitir que había dañado profundamente a las personas que más amaba. Aceptar que no podía deshacer el pasado ni comprar el perdón. Tuve que sentarme con esa vergüenza y ese arrepentimiento sin escapar, sin distraerme con trabajo o justificaciones. Tuve que permitir que mi familia me viera completamente vulnerable y roto. Y tuve que creer que valía la pena intentar cambiar incluso cuando no estaba seguro de poder lograrlo. El padre asintió con lágrimas en los ojos. Creo que ese es el punto donde estoy ahora. Alexandre le puso la mano en el hombro. Entonces, estás exactamente donde necesitas estar. El cambio comienza con la honestidad brutal y la voluntad de ser incómodo durante mucho tiempo. En el tercer aniversario de su llegada a Fuseta, la familia organizó una pequeña celebración en la playa. Habían invitado a algunas de las familias que habían pasado por el programa, a vecinos del pueblo que se habían convertido en amigos cercanos, y al personal que ayudaba con el proyecto Línea de Color. Alexandre miró alrededor mientras el sol se ponía pintando el cielo con esos colores vibrantes que Sofía amaba. Vio a Gael jugando fútbol con otros niños en la arena. Vio a Lea hablando animadamente con una de las terapeutas sobre técnicas de intervención familiar. Vio a Sofía rodeada de mujeres que admiraban su último cuadro, compartiendo historias y risas.
y se vio a sí mismo, no como el magnate que había sido, sino como el hombre que había elegido convertirse, un hombre presente, consciente, conectado, un hombre que había aprendido que el verdadero lujo no era tener todo, sino valorar lo que realmente importaba. Un hombre que había descubierto que la riqueza más grande del mundo cabía en un abrazo sincero, en una conversación profunda, en un atardecer compartido con las personas que amas. Sofía se acercó y lo abrazó por la cintura, recostando la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas? Alexandre la besó en la frente. Pienso en que hace 3 años estaba arrodillado en una mansión vacía preguntándome cómo había perdido todo. Y ahora estoy aquí, en esta playa, con menos dinero en el banco, pero infinitamente más rico en todo lo que realmente vale. Pienso en que la nota que dejaste tenía razón. El tesoro no estaba en Mónaco, estaba aquí, en ustedes, en esto, y tuve que perderlo todo para encontrarlo. Sofía lo miró con esos ojos que brillaban con amor y perdón. No lo perdiste todo, Alexandre. Perdiste las cosas equivocadas y encontraste las correctas. Y eso no es una pérdida, es una ganancia. Alexandre la besó lentamente mientras el sol tocaba el horizonte y sus hijos corrían hacia ellos riendo. La vida que había construido ahora no aparecería en revistas de lujo ni impresionaría a sus antiguos socios, pero era real, era suya, y era infinitamente más valiosa que cualquier imperio que hubiera levantado. Esta historia comenzó con un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Terminó con un hombre que dejó todo y encontró todo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propias prioridades, compárteme en los comentarios. ¿Qué tesoro has estado buscando en el lugar equivocado? A veces necesitamos perder el camino para encontrar el hogar.